solamente es relevante, no fue relevante para esos años de inicio de la iglesia cristiana, sino es relevante hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy aún hay muchos conflictos, muchos debates, muchas cosas que aún dentro del pueblo de Dios, dentro de los santos, se debaten. ¿Sí? Y hoy día vamos a tocar un punto muy importante respecto a la identidad del pueblo de Dios. ¿Quiénes son realmente los elegidos de Dios? Está solamente limitado a una nación, a una línea de sangre, está limitado a una tradición, está limitado solamente a un pequeño sector. Dios mediante el día de hoy salgamos con mayor entendimiento, con mayor luz, y eso repercuta en nuestras vidas primero. Repercuta en que la luz del Evangelio, la luz de Cristo alumbre nuestro entendimiento y nos dé otra perspectiva, ya que todo lo que podamos entender va a repercutir en nuestra vida práctica. Nuestra vida práctica simplemente es consecuencia de lo que estamos, de lo que está acá adentro, de lo que está en nuestro corazón. Es lo que hacemos, es lo que hablamos, es lo que compartimos. Por eso es muy importante que dentro de la liturgia se imparte la palabra de Dios, la edificación del pueblo, edificación y motivación de aquellos que aún están creciendo en la fe, pero de aquellos también que están desmotivados, de aquellos que también tienen dudas, de aquellos que también tienen algunas todavía vacíos respecto a la voluntad de Dios para con sus vidas y para con la iglesia. Así que hermanos, esto no es posible sin la ayuda del Señor. Oremos todos juntos para que el Señor despeje toda duda, aclare toda cosa difusa en nuestras mentes y realmente sea Él hablando a cada corazón. Ustedes se lleven que Dios me habló en esta mañana, no el predicador, no nada. Para Dios es toda la gloria. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Nos permite reunirnos entre los santos, permite reunirnos entre tu pueblo. Tú nos has elegido, Señor, nos has escogido. Y aquí estamos, pendientes de tu voz, con mucha expectativa que tú nos hables, con la expectativa de que tú brilles ante nuestros ojos. Tú, Señor, eres y serás para siempre nuestro Padre. Ana, motívanos, Señor. Aclara toda duda. Aclara, Señor, nuestros pensamientos. Afírmanos, Señor, en la fe cada día más. Afírmanos más en tus palabras para poder ser ese pueblo, para poder manifestar en nuestra vida práctica que somos tuyos, que somos ese pueblo escogido, que somos, Señor, hijos de un Dios santo, justo, misericordioso. Gracias, Señor, por todo. Amén. El día de hoy seguimos en la serie de Romanos. El día de hoy nos vamos a basar en Romanos capítulo 2, versículos del 25 al 29. ¿Algún voluntario que pueda leer este pasaje? Romanos 2, del 25 al 29. En la Biblia de las Américas, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley, eres incircuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Amén. Ya en versículos anteriores se había visto que como Pablo hace hincapié que en el día del juicio no importa si eres judío o no eres judío, no importa que vengas del linaje que vengas, serás juzgado según tu pecado, serás juzgado según las obras. Eso lo dice Pablo en versículos anteriores. Eso también tiene eco en la actualidad, hermanos. Cuanto más hemos escuchado del Evangelio, más claro será nuestro entendimiento, sí, pero también es mayor nuestra responsabilidad. Así de los judíos.
ya que el judío se apoyaba en que era un conocedor de la ley, pero no lo ponía en práctica. Y es más, esa actitud de como nominal pueblo de Dios hacía que la gente blasfeme de Dios por sus malas actitudes, por sus malas obras que ellos tenían. Entonces Pablo demuestra con las mismas escrituras, de la cual ellos mismos se jactaban que la tenían, su condición ante Dios. De esa manera lo deja sin argumentos y ahora va Pablo por un argumento final. Algo que no solamente era un poco intangible saber que conoces o no conoces la ley de Dios. Ahora Pablo va a algo tangible, algo que es visible, que es la circuncisión. Algo que es la circuncisión. Entonces vamos un poco a introducirnos en este tema. Recordemos que la circuncisión era la señal del pacto que Dios hizo con Abraham y con su descendencia. ¿Sí? Pablo va más atrás de lo que los judíos se jactaban hasta ese momento. Decían, ok, nosotros somos nosotros conocedores de la ley. Dios nos dio la ley a nosotros. Ok, Pablo ya los deshizo al decirles, ok, cumplen la ley. Ustedes tienen la ley de Dios, pero no la cumplen. Y por su culpa los demás pueblos deshonran a Dios. Y va por más. Y va por más. Se está diciendo, ok, ahora tú te jactas de que tú tienes la circuncisión. Okay. La circuncisión va más atrás de Moisés, más atrás de la ley, va hasta Abraham. Y Pablo les dice, vamos a tratar este asunto, ¿sí? Lo que acabamos de leer en ese momento. Un poco para recordar qué implicaba la circuncisión rápidamente en Génesis capítulo 17, versículos del 10 al 12, nos dice, yo lo leo. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia. Es Dios hablando a Abraham, el cual todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados, circuncidarán la carne de su prepucio. Esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Entonces, este fue el pacto que Dios hizo con Abraham y la señal de ese pacto era la circuncisión. Sí, hasta ahí. A partir de ahí, toda persona del linaje de Abraham era circuncidado. ¿Sí? Y esa era la confianza que tenía el pueblo judío de que realmente estaban dentro del pacto de Dios. Y en los versículos que leímos, Pablo está diciendo, ok, la circuncisión que no está acompañada con una obediencia a la ley de Dios, realmente no sirve de nada. No sirve de nada todo tu linaje circuncidado si tu práctica es como si fueras un incircunciso, prácticamente. En ese sentido, incluso Pablo dice en el texto que leímos, el incircunciso que en cierto grado guarda la ley de Dios es ante los ojos de Dios igual a una persona circuncidada. Entonces acá entendemos de que la circuncisión debería ser una señal externa de que tú eres un servidor de Dios. La circuncisión en ese tiempo era una señal de que tú realmente guardabas la ley de Dios. ¿Sí? Incluso en el versículo 27 dice, el que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Esto Pablo está de alguna manera formalizando con la circuncisión lo que Cristo dijo en Mateo 12:41, al decir, los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. ¿Los de Nínive eran circuncidados? No tenían circuncisión. Sin embargo, ¿cuál fue su actitud que habíamos visto también hace un mes en la serie de Jonás? Se arrepintieron. Se arrepintieron, esa es la diferencia. Porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. Dios mismo estaba delante de su pueblo diciéndole las verdades y ellos simplemente lo ignoraron. Entonces, Pablo está diciendo, no importa que seas o no seas circuncidado, lo importante es que tú obedezcas la ley de Dios. En este texto también que leímos,
Se está afirmando que los fundamentos sobre los cuales los judíos con frecuencia basaban su confianza en cuanto a salvación son 2 puntos. Ellos decían, ok, nosotros tenemos la ley. Ningún pueblo de la tierra tiene la ley de Dios. Ningún pueblo de la tierra tiene los mandamientos de Dios. Solamente nosotros tenemos la verdad. Nadie más. Ok, está bien. Y luego dicen, y luego también ellos tenían la circuncisión. Con eso ellos estaban seguros de que eran el pueblo de Dios. Tenían la ley de Dios y tenían la circuncisión. Pero era simplemente algo externo. Era simplemente algo que ninguna persona podía ver los corazones de ellos. Recordemos algo muy importante, que ellos pensaban que de esa manera estaban justificados delante de Dios. Hagan lo que hagan, eran el pueblo de Dios. ¿Cómo Dios va a destruir a su pueblo? ¿Cómo es que Dios nos va a rechazar si tenemos las señales de que nos dio? Entonces, hermanos, debemos entender algo muy importante. Los judíos edificaban su esperanza para la eternidad en el mero hecho de que eran judíos. Y por ende, según ellos pensaban, que eran el pueblo escogido de Dios. Asimismo, también Pablo en este capítulo 2 hace distinción entre 2 tipos de judíos. ¿Sí? Pablo entonces comienza a decirles, ok, son judíos, vamos a ver. Hay 2 tipos. Primero, la persona que es judía solamente por lo externo, en razón de su descendencia física o biológica y nada más. ¿Sí? Si tú vienes del linaje desde Abraham, eres judío. Pero Pablo dice, hay otro judío. ¿Y cuál es ese? La persona que es judía no solo en lo externo, sino también internamente, un corazón nuevo. Un corazón nuevo también te hace judío. Y no solamente étnicamente, hablando de que eres parte del pueblo de Dios. Pablo se está introduciendo en ese momento a la gente, decir, no importa el linaje, no importa, tú eres también parte del pueblo de Dios si tienes un corazón nuevo. Y asimismo Pablo también hace 2 tipos de distinción de la circuncisión. Uno, la circuncisión física, que era la circuncisión que habíamos leído en Génesis 17, que era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Y otra circuncisión que tiene que ver con el corazón. Una circuncisión que implica quitar todo lo malo de ese corazón. Implica la renovación del corazón. Un corazón que no simplemente es circuncidado físicamente, es un corazón circuncidado por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ningún bisturí va a poder quitar la carne de nuestros corazones. Ninguno. Fácil es la circuncisión física, difícil la circuncisión del corazón. No puedes ir a ningún doctor, a ningún médico, ni a ningún lado que te quite el pecado de tu corazón. Difícil es una obra sobrenatural que solamente Dios lo hace a través del Espíritu Santo. Y asimismo dice, la alabanza de una persona tal no proviene del hombre, sino de Dios. Esto contradecía la jactancia de los judíos. ¿Sí? Los judíos se jactaban, tenían la ley, tenían la circuncisión, pero Pablo les dice, la alabanza es para la persona que realmente está circuncidada de corazón. Un poco retrocedemos, Pablo también en Romanos 2:17 les dice, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios. Los judíos, como sabemos, ansiosos de recibir alabanza de parte de los hombres, felices de que la gente les aplauda. Recordemos todos los pasajes de los evangelios, como los fariseos, pues, les gustaba jactarse y vanagloriarse de que eran los expertos en la ley y que eran los más conocedores de Dios. Sin embargo, un judío auténtico recibe la alabanza de Dios. Avanzando también, Romanos 9:8 nos dice, eso no significa que todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Pablo está diciendo ya en Romanos más adelante, no todos los que descienden de Abraham son hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Entonces, Pablo va más allá de la genealogía, más allá de la línea sanguínea, va a que los hijos de la promesa son hijos de Abraham.
Vamos concluyendo entonces que lo que a un hombre le hace judío, es decir, parte del pueblo de Dios, no es principalmente que pertenezca a una nación particular o es una cuestión pues nacionalista, que sea israelí, no. O de que tenga alguna posición externa, tampoco. Entonces, ¿qué es? Es un estado interior, hermanos. Es un estado interior lo que te hace pueblo de Dios. Lo mismo ocurre con la circuncisión. Lo que es realmente la circuncisión no es algo externo en la carne, como pensaban los judíos. Es algo del corazón y del espíritu del hombre interior. Hasta aquí hemos visto un poco aclarando el panorama de lo que Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, ya del 25 para adelante, un poco la discusión que genera Pablo ahí, un poco los debates que genera Pablo, y les dice, hay un pueblo diferente, hay cosas diferentes, no nos quedemos solamente con lo que nuestros ojos puedan ver. Dios mira el corazón de las personas. Hasta ahí Pablo desestima de alguna manera a aquellas personas en ese tiempo judías que se jactaban de quiénes eran. Ahora veamos un poco lo que pasó en ese tiempo, ya una aplicación contemporánea. ¿Sí? Ahorita no tenemos judíos que se jacten, ¿o sí? Habrá por ahí un poquito, pero no es la tendencia como hubo en el tiempo de Pablo, ¿no? Hubo una tendencia como en el tiempo de Pablo. Entonces veamos un poco. Dentro también, hermanos, de algunos sectores cristianos, tratan de adoptar ciertos aspectos culturales judíos, tanto en su liturgia como en su vida personal y práctica. Ellos piensan que si le añaden este tipo de prácticas, este tipo de adopción a culturales judías, no sé, pensarán que le vuelven más espiritual a la iglesia, algo más espiritual a su liturgia, algo más espiritual a su casa, tener un candelabro y N cosas. Nada más lejos de la realidad, como habíamos visto, son cosas externas. ¿Sí? Lo peligroso también de estas prácticas es introducir a los cristianos a un legalismo basado en la cultura judía, ¿sí? Puesto que se tienden incluso a sacramentar o otorgarles un cierto nivel de santidad a elementos del judaísmo, que en sí mismo no tiene ningún valor ni significado para el cristiano. Ninguno, hermanos. Si la circuncisión física no lo tiene para Dios, mucho menos va a ser algún símbolo o alguna práctica. Esta práctica de favorecer, pues, hasta idolatrar cosas del judaísmo antiguo, lleva a menospreciar a otros, como tiempo del apóstol Pablo, ¿no? Había cristianos de primera calidad, ¿quiénes eran ellos? Los que estaban circuncidados, los que guardaban la ley, los que comían comida kosher, es decir, según la ley. Y había los cristianos de segunda calidad para ellos, que aquellos que eran gentiles. ¿Sí? Había una distinción incluso étnica, un racismo en cuanto a los primeros años de iglesia. Las personas involucradas en este tipo de prácticas ignoran que para Dios no existe distinción de personas. En la iglesia primitiva esto era inaceptable y para nada las buenas noticias del Evangelio, ya que el Evangelio, ¿qué decía? El Evangelio estaba reconciliando al mundo consigo mismo, reconciliando al mundo, reconciliando a la humanidad, no reconciliando a una nación geográfica específica. Y Dios en el Evangelio está diciendo, hay un nuevo hombre en Cristo, una nueva creación, una nueva humanidad. Amén. Los judaizantes predican un anti-evangelio que prácticamente promueve y promovía la división. Algo que Dios no es su propósito. Su propósito es un pueblo constituido por muchas personas y muchos tipos de personas. Amén. ¿Cómo podemos también ver qué señales externas, como digo acá? No sé si alguien es circuncidado acá, pero hay otras señales externas en las cuales como creyentes nos basamos en seguridad, tanto en distintas denominaciones, diferentes ramas del cristianismo. Hay personas que en ciertos signos externos ponen su confianza y se jactan de ellos. Por ejemplo, mucha gente piensa que el bautismo en sí mismo es el que salva, ¿no?
Si piensas de esa manera, si tu seguridad está en que soy bautizado, no importa la forma, no importa qué edad te bautizaron o te bautizaste, no importa. Si tu confianza está en esa acción externa, estás actuando también como un judío de ese momento, al pensar que ese signo externo te salva. ¿Sí? Eso no es válido. Hay las tradiciones de otros sectores del cristianismo en las cuales el bautismo ya te introduce y te hace nacer de nuevo. Hay doctrinas así en el cristianismo, lo cual es totalmente errado. Lo que deben hacer de nuevo es el corazón. Lo que hacemos simplemente son cosas externas que deberían evidenciar el cambio interno ya. Amén. Otro punto importante es de que mucha gente pone su confianza también, muchos hermanos ponen su confianza en que ya son miembros de la iglesia, en que en la lista de membresía, ahí está mi nombre. Entonces mi nombre está escrito en el libro de la vida porque está en la membresía de la iglesia. Tampoco es así. No todo el que profesa externamente es un verdadero creyente, recordemos ello. ¿Sí? Entonces, tampoco es eso. Eso es igualito que el judío. Yo soy del linaje de Abraham. Yo soy de Gracia Urbana. Ya, voy al cielo directito. Eso no es la enseñanza de la Escritura. La Escritura dice, solamente Cristo, en Él hay la salvación. ¿Amén? O también muchas personas están confiando y poniendo su seguridad en las tradiciones. Que la tradición tal, entonces yo sigo la tradición, estoy bien delante de Dios. O la antigüedad, su denominación. Incluso muchos llegan a pelearse porque qué tradición protestante es más antigua. Y si yo estoy en la más antigua, estoy más seguro que tú. ¿Eso enseña la Escritura? No enseña la Escritura eso, ¿no? Eso también es confiar en algo externo. O también alguien, pues, que participa siempre en la cena del Señor. Muchos pueden ir a la misa y todos los domingos comulgan, participan del sacramento de Eucaristía, ya, ahora sí. Hagan lo que hagan, ya, sí. Sea como sea mi comportamiento, con malos o buenos frutos, yo todos los domingos yo comulgo. No es así, hermanos, tampoco. Es confiar en algo externo, es confiar en sí mismo. Otro punto importante también es si confiamos solamente en nuestro conocimiento de salvación. El mero conocimiento, como recordemos, hermanos, no salva. El mero conocimiento no salva. No pongas tu confianza ni en tu conocimiento, ni tampoco tu confianza, tu fe en la fe. Dios no nos ha mandado a tener fe en la fe o confianza en la fe. ¿Sí? Y así, hermanos, podemos enumerar muchas cosas. Ahora, ojo aquí, no estamos diciendo que estas cosas no tengan valor. Tienen su valor, ¿sí? Tienen mucho valor, pero no son suficientes en sí mismas para salvación. Estamos hablando de ello, estamos hablando de salvación, estamos hablando de la eternidad. Por tanto, no podemos confiar en ellas pensando que estas cosas externas está la salvación. Ahora, todas estas cosas son buenas, siempre y cuando el cambio interior ha ocurrido. Y como resultado reflejamos una vida de obediencia. El cristiano tiene frutos. Y recordemos algo, como dijo Cristo, todo árbol que no tiene fruto, ¿qué es? No, pero yo soy circuncidado, cortado. No, pero yo soy de tal denominación, cortado. No, pero yo fui bautizado, cortado. No, cortado. La evidencia de que tú has nacido de nuevo son los frutos que expresas en tu vida. Eso es la mayor evidencia que puede existir. Otro de los problemas, hermanos, es buscar aceptación de los hombres, como vimos aquí. Que en estos tiempos pues, se puede traducir la aceptación en las redes sociales. Ahora todo mundo publica y quiere ser aceptado en las redes sociales. ¿Sí? Es una profesión externa. ¿Está mal? No, no está mal. Pero ¿cuál es tu motivación? ¿Buscar aceptación en una red social? ¿Sí? Y recordemos que, como Pablo les dice, la alabanza no viene de los hombres, viene de Dios. La alabanza viene de Dios. Entonces, hermanos, podemos impresionar a las personas como unos excelentes predicadores, como unos excelentes maestros, incluso pertenecer a una excelente denominación.
a la más reformada posible, puedo pertenecer. Pero todo ello no denotan tu corazón. No denotan tu corazón. No esto expone el hombre interior. Debemos contar con la aprobación de Dios. Y Dios no nos aprueba porque seamos buenas gentes o porque seamos lo máximo. Dios nos aprueba porque estamos en Cristo. Amén. Hermanos, la verdadera libertad que nos brinda el estar en Cristo es tener el corazón liberado de la esclavitud de agradar a los demás. Eres libre. Eres libre de que no dependas del aplauso de la gente. No dependas de los likes de tu publicación. No dependas de cuántas vistas tienes en YouTube. En Cristo encontrarás la llanura y satisfacción. Y es lo que ve el Padre. Cuando nos ve a nosotros, ve a Cristo, no a nosotros. Ahora la pregunta es, ¿tenemos el corazón nuevo, el corazón limpio, el corazón en el que mora el Espíritu Santo? Eso es lo que proclama que somos verdaderos cristianos, hermanos. Eso es. Lo demás es importante, pero no dejemos realmente la raíz de las cosas. Es Dios haciendo el cambio en las personas. Es Dios transformando tu corazón. No confiemos en cosas que están y no están. No confiemos en cosas que son perecederas. Como Cristo, y una evidencia de ello, Jesús dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. No dijo bienaventurados los circuncidados, no dijo bienaventurados los judaizantes, no dijo bienaventurados los de denominación tal y tal. Bienaventurados los de limpio corazón, pues de ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Y mismo Pablo dijo, en mi carne no mora nada bueno. ¿Sí? Entonces, en otra bienaventuranza él dice, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. No es de los jactanciosos, no es de los orgullosos, es de aquellos que reconocen que ante Dios no tienen nada que ofrecer. Nada, absolutamente nada. Toda la cosa externa que tú puedes cumplir o hacer no vale. No vale. Veamos actualmente entonces cuál es el verdadero pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el verdadero pueblo de Dios? Si alguien por favor puede ayudar leyendo Romanos 9, capítulo de 6 al 9. Capítulos 9 del 6 al 9. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son descendencia. No, todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Amén. Y Gálatas 3:29 dice, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Nosotros tenemos la sangre de Abraham? No, va más allá, va a un linaje espiritual. No es la descendencia física de Abraham lo que realmente es importante, sino recibir la promesa que vino a través de Abraham. Entonces, hermanos, la historia no es cumplida en Israel, ni tampoco en la iglesia, es cumplida en Cristo. Es ahí las promesas. Cristo es la simiente de Abraham, es la promesa cumplida. Entonces, hermanos, todas las promesas y propósitos otorgados a Adán, a Abraham, a Moisés, a David, ahora son nuestras debido a Cristo. Entonces, ¿quiénes son el pueblo de Dios? Son todos aquellos que están unidos a Cristo a través del nuevo pacto en su sangre. Ellos son el pueblo de Dios. Esta unión con Cristo significa que su justicia, posición y gloria pasa a ser mía, y mi pecado y condenación pasaron a ser de Él. Estar en Cristo significa que todo lo que Él ha hecho por mí en representación se convierte en algo mío.
Ese es estar en Cristo. Ese es el pueblo de Dios. Aquellos que están en Cristo, ¿sí? Y todo lo que Cristo ganó y cumplió por nosotros es nuestro también. Ahora, con la venida de Cristo, pues la estructura del pueblo de Dios cambia. El pueblo de Dios ya no está constituido por descendientes físicos. El pueblo étnico de Israel siempre era como una sombra. Era el propósito de Dios que ese pueblo sea ejemplo para las demás naciones, ejemplo de lo que es vivir donde Dios es el rey. Vivir es una muestra del reino de Dios aquí en la tierra. Ese era el propósito del pueblo de Israel. Si bien es cierto, recibieron la ley, recibieron los mandatos de Dios y la bendición de Dios, ellos también necesitaban del Espíritu de Dios para poder cumplir con lo que Dios demandaba. En virtud que estamos unidos a Cristo, tenemos su justicia y hemos sido justificados. No somos justificados como los judíos por ser circuncidados. No somos justificados porque hagamos algo. Somos justificados porque estamos en Cristo. Así, solo por la fe. No tengo nada que hacer nada más. No hay nada que hacer más. Solamente si tú crees en Cristo eres salvo. Son palabras tan sencillas que el Evangelio nos enseña y a la vez tan profundas que penetran en el corazón del hombre, y es cuando el hombre nace de nuevo. Cristo es mi salvación. Amén. Así que este pueblo está constituido por muchas naciones. El énfasis de nuestro Señor cuando en Mateo 24, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ya no se limitan solamente acá a Israel. Vayan a todas las naciones, hablen de esta buena noticia. Como dice Juan en Apocalipsis 7, 9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones. Este mensaje ha sido proclamado y sigue siendo proclamado a todas las naciones, a todo tipo de personas, tribus, pueblos y lenguas. Dios acepta todas las lenguas, acá lo vemos. No hay lenguaje hebreo especial que me haga más espiritual en mi forma de hablar o de predicar. No existe un lenguaje más espiritual que otro. Vemos aquí que toda nación, todo tribu, pueblo, lengua que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Todos los redimidos estaban juntos allí. No hay límites para el reino de Dios. Ahora, esta iglesia universal, esta iglesia invisible, está presente en la iglesia local. ¿Sí? Y como miembros del pueblo de Dios necesitamos también integrar una membresía demostrando externamente que somos de la familia de Dios. No porque dice, ok, listo, entonces nada me identifica, solo Cristo, entonces no voy a ninguna iglesia, no pertenezco a ninguna denominación. Al contrario, el hecho de creer en Cristo te lleva a poder tu vida práctica ya evidenciarla como hijo de Dios. En tu vida práctica evidenciar que perteneces a la familia de Dios. Y cómo perteneces a la familia de Dios perteneciendo a una comunidad cristiana. Ya para culminar, Pablo también en Gálatas 6, del 15 al 16, ¿qué nos dice? Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esa norma y sobre el Israel de Dios. Vamos a ver un caso de un judío, le podemos llamar de pura cepa. ¿Quién es? Pablo. Vamos a leer Filipenses 3, del capítulo 1 al 11. Yo lo voy a leer. ¿Sí? Un judío así, ejemplo de judío. ¿Qué dijo este hermano? Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo. Ya a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Porque en la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Y yo mismo tengo motivos para tal confianza. Pablo está diciendo, yo mismo tengo motivos de gloriarme de que soy realmente un hijo de Dios. Dice, si cualquier otro cree tener motivos para confiar en su esfuerzo humano, yo más.
He sido circuncidado el 8º día. Soy del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Entonces, vemos realmente externamente un hombre, lo máximo. Y dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Yo no soy judío, ya judíos, no hay muchos judíos. Es más, se llaman israelíes ni judíos ya. ¿Sí? Pero aplicando acá en la vida práctica, para Pablo, en su contexto, en su cultura, ese era algo que se enorgullecía. La pregunta es, ¿tú tienes algo de qué te enorgulleces fuera de Cristo? ¿Algo en la cual tú te vanaglorias para decir, soy un buen cristiano? Quizás algún grado académico también, tú dices, yo tengo una buena profesión, una buena vida, un título de cristiano no me vendría mal, ¿no? O subestimas quizás eso, o tienes una buena reputación solamente en tu localidad, incluso en tu comunidad, ¿sí? O quizás tienes estudios de doctorado en teología, dices, suficiente con ello, estás como Pablo, recuerda. O tienes un árbol genealógico lleno de hombres y mujeres piadosas, entonces yo también por ende soy el piadoso. Seguimos. ¿Qué dice Pablo? Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Todo su linaje, toda su preparación, todo lo que Pablo había cultivado en su vida entera, decía, lo considero pérdida por causa de Cristo. ¿Eran cosas malas que Pablo sabía la ley? No, no eran cosas malas. Sin embargo, al comparar eso con Cristo, no tiene valor. No tiene valor. Dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Eso ha sido tu experiencia? ¿Has considerado lo demás como desecho al venir a Cristo? Y si no conoces a Cristo, algo más estás haciendo tú como un tesoro para tu vida. De algo más te estás enorgulleciendo, de algo más te estás jactando, de algo más te estás justificando ante Dios y ante las personas. Déjame decirte que cuando Cristo abra tus ojos, realmente esa verdadera maravilla, esa luz, vas a decir, he perdido mi tiempo, ¿no? Como una vez hablé con una persona y me dijo, por 60 años he subido una escalera, he llegado a la cima donde quería estar y no era el lugar que quería estar. ¿Sí? ¿Qué escaleras estamos subiendo, hermanos? ¿Tu vida realmente funciona como que Cristo es primero en tu vida? Eso es lo que nos distingue, eso es lo que nos diferencia, nuestras prioridades. Y Pablo aquí decía todo esto, sinceramente, Pablo dice, era un pobre de espíritu. Pero Pablo, ¿cómo vas a decir eso? Tú sabes toda la ley, eres circuncidado. Soy un pobre de espíritu. No me sirven para acercarme a Dios. No me sirvieron para ver la verdad. Es más, era perseguidor y mataba a aquellos que proclamaban la verdad. ¿De qué sirvió todo ello? Pablo, por el Espíritu de Dios, dice, soy un pobre de espíritu prácticamente. Y esa es la actitud no solamente de Pablo, es la actitud del creyente, ser un pobre de espíritu, no tener nada de qué jactarse, nada de qué enaltecerse. Y si nos orgullecemos de algo, es de haber conocido a Cristo. Amén. Y dice, pero lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Recordamos la parábola del hombre que vendió todo lo que tenía por ese campo que tenía una perla preciosa. Todo vendió, todo. La pregunta, ¿estás dispuesto a dejar todo por esa falsa seguridad? En pocas palabras, ¿estás dispuesto a dejar tu falsa seguridad por lo seguro? Lógicamente es sí, claro.
Pero en la práctica tu corazón está dispuesto a dejar aquello que te deleitas, el pecado, lo falso, lo vano, por Cristo. Si es así, es que ruega a Dios que alumbre tus ojos y te permita ver quién es Cristo. Y ruego a Dios que nos abra los ojos también a todos nosotros para que nunca desviemos la mirada de Cristo. Pablo dice, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. Pablo ha entendido el Evangelio, él es el proclamador del Evangelio y dice, mi propia justicia no sirve, no tengo nada con qué justificarme delante de Dios, nada, absolutamente nada. La justicia que procede de Dios es basada en la fe, no en obras, no en lo que hagas, no en lo que haces, no en tu linaje ni en nada, solo en la fe en Cristo. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Esa es la forma de vivir de un creyente, hermanos. No buscamos ser justificados, no buscamos ser aceptados. Simplemente hemos experimentado el poder que se manifestó en su resurrección. Es por eso que aquí nosotros perseveramos por el poder de Dios. Ese mismo espíritu que Cristo levantó de los muertos está en nosotros. Está en nosotros. Si has nacido de nuevo, tienes el Espíritu de Dios morando en ti. Lo tienes. Eres del pueblo de Dios. No importa tu nacionalidad, no importa tu idioma, no importa tu pasado, no importa la denominación donde estés. Si tienes el Espíritu Santo de Dios, eres de Él. Amén. Eres parte de ese pueblo santo. Como dijo Pedro en su carta, ustedes son descendencia escogida. No es al azar, no fue algo, una probabilidad que ocurrió en tu vida. Eres escogido desde antes de la fundación del mundo. Ese eres tú. Y nuevamente, no por tu justicia propia o por quien seas, sino porque Dios te escogió. Sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. No eres huérfano, huérfana. No eres alguien ajeno a Dios. Eres elegido, escogido y parte de un pueblo. Todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito. No es aleatorio, tiene un propósito. Para que proclamen las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos nosotros, hermanos, el pueblo de Dios. Oremos.